Sonic the Fighters, o Sonic Championship, es un juego que se lanzó en recreativas durante la década de los 90. Un juego que a la par de muchos otros, trataba de establecerse como un icono en las máquinas recreativas de dicho tiempo, en donde el plato principal eran las peleas frenéticas de los personajes de Sonic. Teniendo al ser más rápido del mundo como protagonista y también teniendo seleccionables rostros reconocibles como Amy, Tails y Knuckles dentro del elenco, junto con una amplia variedad de personajes más. Un juego que trataba de competir con las recreativas de su época como Street Fighter, Galaga, entre un par más. Dentro del mundo de las arcades, siempre surgió un nicho alrededor de este juego que en su mayoría tomaban turnos para jugar, completar y pasar el juego en todos los modos y dificultades. Dentro del local de arcade que llegué a trabajar en su momento, veía a muchos niños hacer colas y agrupaciones inmensas de a momentos para jugar dicho juego, por lo que de a momentos me veía en la obligación de establecer límites de tiempos por pedido del jefe. No era algo de lo que me quejara, ya que tuve que lidiar en más de una ocasión con padres molestos que retiraban a sus hijos de las orejas por las excesivas horas a las que le dedicaban a las maquinitas, ámbito que en la actualidad no es muy diferente. No obstante, de un día a otro, dentro del local por la madrugada, cerca de las 10 am, mi jefe me había pedido ir a trabajar un sábado completo. Cosa que al principio me pareció raro, ya que en su mayoría trabajaba durante la semana y descansaba los fines de semana. Replicó que fuera al local pidiéndome trabajar extras horas, debido a que había ido en persona a algunos ejecutivos de Sega of America, los cuales habían traído un gabinete de recreativas nuevas que revolucionarían el mundo de las arcade. Sin más, tuve que aceptar a regaños, debido a que necesitaba al menos un poco de dinero extra para algunos gastos universitarios que requerían atención. Al llegar al local en bicicleta, noté que el local no estaba aún abierto, por lo que le pedí a mi jefe que me explicara de detalle el porqué de esto. A prisas me metió adentro del local por la puerta trasera, y pude comprobar por cuenta propia que no mentía. Al verlos sentí un leve nerviosismo debido a que no esperaba encontrarme con sujetos en cortes de traje en el local donde trabajaba. Extendieron su mano y preguntaron por mi nombre. Después de estrecharles las manos a ambos y conocerles un poco, estos empezaron a platicar acerca de cómo querían mejorar el rendimiento a largo plazo de los videojuegos y el mundo del arcade. Por lo que me terminaron pasando un par de manuales sobre algunas de sus recreativas que habían puesto en nuestro local. Cuando volteé a ver a mi jefe, me explicó que no las había solicitado, pero que los empleados de Sega las habían traído voluntariamente debido a que querían evaluar junto con nosotros la calidad de una de sus recreativas recién mejoradas. Al ver mejor el manual, vi que estaba guardado en una bolsa que tenía imprimido el logo de Sega más el adjuntado de no ser distribuido ni vendido por otros medios. Saqué el manual de aquella enigmática bolsa. Sonic the Fighters Ultra. Era el título que portaba el manual junto con lo que parecía ser unas 20 páginas de instrucciones básicas sobre el juego, su contenido, e incluso algunos otros detalles importantes sobre el mantenimiento de la recreativa. Mientras inspeccionaba a detalle aquel manual, los agentes de Sega empezaron a hablar conmigo y mi jefe relatando las funcionalidades de su nuevo software y hardware. Cómo funcionaban, cómo se ejecutaban, y el minucioso cuidado que había que darle debido a ser una recreativa de cantidades limitadas, por lo que no querían que hubiera incidentes en donde ésta quedara inutilizable en sus primeros días debido a que esta era una joya para ellos, una la cual les beneficiaría bastante tanto para ellos, como para nosotros. Después de una leve sección de charla que tuvimos, mi jefe me pidió acomodar la recreativa y colocar las viejas en la parte de almacenamiento de atrás. Agotado y sediento, mi jefe me brindó una gaseosa fría después de aquel suceso. Brindamos levemente y decidí irme a mi casa después de unos minutos que pasé de plática con él. Semanas después, durante el trabajo pude comprobar que el arcade vivía más lleno que antes, niños iban y venían junto con sus padres, todos disfrutando del momento. Como también, en el punto ciego de mis ojos, podía desvelar que aquellas filas para la recreativa de Sonic, jamás disminuían. Después de días extensos quedándome en el oficio, cerré el local y hacia los procesos delicados que tanto pedían aquellos agentes que lleváramos sobre las arcades. No obstante, una cuestión que no me había percatado en su momento era que la recreativa tenía algo en el centro, no sabía cómo explicar qué o cómo era, pero era consciente de que había algo allí. Cada cierto tiempo los agentes venían, hacían un par de preguntas rutinarias tanto a mi jefe como a mi persona y con la misma se iban.
Era raro tener que lidiar con ellos personalmente debido a que era una sensación de lidiar con gente de alto rango en un oficio normal, no sabría ejemplificar mejor el sentimiento, pero era algo que a poco se volvía a la rutina. Un día normal que llegaba como de costumbre temprano, me topé con un grupo de niños que esperaban pacientemente que abriera. No era la primera, ni sería la última vez que lidiara con ese grupo. No obstante, entre ellos, siempre iban acompañado de una niña, una la cual en muchas ocasiones, la veía ir sola a jugar aquel juego de Sonic. No sé por qué ese detalle me hizo tanto ruido en aquel entonces, pero se me hacía extraño que de un punto a otro estuviera en un grupo de niños. Pensaría que estaría jugando con otras niñas o incluso haciendo otras cosas, a veces el local tenía niñas, pero estas en su mayoría jugaban a juegos diferentes o incluso solo pasaban para comprar golosinas por caja. En ese específico día, vi que la niña por su cuenta nuevamente se iría con una bolsa llena de monedas y se colocaría a jugar el juego por su cuenta. Insertaba la moneda, salía la pantalla de presentación, y justo cuando salía el título, salía y escogía a Sonic. Suponía que era su personaje favorito. Después de observarle un poco, decidí concentrarme en otras cosas y seguir revisando que no hubiera un desastre dentro o afuera del local. En eso, escuché un grito. Todo el lugar se quedó estático ante aquel desgarrador grito, volteé nuevamente ante el punto de aquella chica, y lo único que podía ver era un cuerpo convulsionando en el suelo. Tras esto, traté de llamar a emergencias mientras le pedí a mi jefe que sacara a todos del local. Minutos pasaron y se presentó tanto la policía local, paramédicos y los padres de la chica. El lugar estaba lleno de tanta gente, ruido y jóvenes que de un momento a otro, no pude visualizar la arcade de Sonic. No sé si era algo por el momento o la situación, pero no pude verla con claridad. Tiempo después en las noticias mostró que la chica había fallecido a causa de luces intensas y rayos intermitentes que salieron en la pantalla. Sega negó en rotundas ocasiones que estos accidentes fueran ocasionados por sus recreativas, por lo que se desestimó múltiples casos y investigaciones acerca de este incidente muy rápidamente. Nunca pude lograr entender cómo o de qué manera lo habían logrado, pero el tema tan rápido se generó, quedaría poco a poco como una noticia trágica por culpa de los juegos, algo que me pareció raro debido a que no terminaba de entender bien cómo había sucedido todo. Por un momento todo estaba bien, y al segundo tenía en mis brazos una chica que poco a poco moría en mis brazos con ojos dilatados y casi emblanquecidos. Dejé tiempo después aquel trabajo y me dediqué a otras cosas sobre informática para estudiar sobre este fenómeno, para al menos aliviar mi conciencia sobre aquel suceso. Hasta que una tarde mientras revisaba mis cosas viejas, me topé con aquel viejo manual que nos habían dado en su momento sobre aquella recreativa, la de Sonic Fighters Ultra. Revisé nuevamente aquellas páginas con detenimiento, pero jamás encontré alguna mención sobre luces intermitentes o algún detalle similar. Lo que sí, en los últimos tramos del manual, salía que la arcade tenía colocado en su interior una cámara que analizaba, guardaba y registraba una imagen de las personas que jugaban sus juegos. Esto como un medio de antipiratería, supuse. Leyendo más, me percaté que la recreativa tenía un sistema que detectaba monedas falsas, monedas que en caso de insertarse, resplandecería en todo el frente de la persona. A lo que con esta información, conecté las piezas. Aquella chica había tenido una bolsa de monedas, pero nunca me percaté si eran las permitidas para usar, por lo que a falta de atención de mi persona, una chica inocente murió debido a un riguroso sistema que Sega creó con la finalidad de evitar la piratería, como también aquellos jóvenes tramposos de la era. Al principio me sentó mal la información, pero entendía mejor el panorama con respecto a por qué había sucedido todo. No obstante, al finalizar el manual, mencionaba que habían sido creados otros prototipos del mismo estilo, cuyas funciones iban de analizar, estudiar, programar e incluso adaptar a los jóvenes con un sistema de colores codificados, algo así como adoctrinarlos con colores para engendrar en ellos una reacción. Cuando leí eso, pensé inmediatamente en las palabrerías que decía mi amigo cerca de los experimentos MK Ultra de los que tanto mencionaba, en donde se dejaba que los chicos fueran experimentados y manipulados por los medios, los juegos e incluso la música.
No obstante, no podía vender, ni darle esto a nadie, debido a que de ser el caso, probablemente Sega llegaría a descubrir que fui el responsable de esto. Al final del día, sabían cómo lucía y quién era, como también, el dejar esta información publicaria sería dejada en el olvido inmediatamente como pasó antes. Por lo que para la seguridad mía y de mi familia, decidí dejar las cosas allí, no sin antes al menos dejar esta documentación para mi persona y cualquiera que consiga este vídeo. Una última cosa que me llamó la atención, es que nunca se volvió a mencionar el nombre de la mejorada versión del juego de Sonic, ni mucho menos los otros juegos que habíamos tenido en el local. Tanto así que pensé que Sega había comprado los medios para evitar que hablaran del tema o almacenar información acerca de este. A fin de cuentas, eran recreativas limitadas como ellos nos dijeron en un principio, así que poco se podía documentar sobre algo que era muy limitado y poco rescatable para los tiempos de ahora. Como a su vez, detrás del manual estaba escrito un nombre, como un título. Un nombre el cual he visto que se ha referenciado en diferentes sitios, lugares, y se han hecho muchas leyendas referente a esta recreativa, pero poco se ha logrado captar de la misma. El nombre que había detrás de aquel manual, era Proyecto Polybius.